Bueno, nada, en principio, formalmente iniciamos, digamos, muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias por prestarse a esto, digamos, dialogar y para pensar en esta democracia, compartir un espacio que a nosotros nos había parecido súper interesante con Ignacio. Hicimos esto en Rosario, para digamos, un documento que realizamos, fue inicialmente realizado para la ciudad de Rosario, y bueno, como con Ignacio somos locales de Ramallo, nacidos aquí. Nada, parecía que valía la pena venir y replicar un poco la misma situación que habíamos planteado en base a un documento, presentarlo aquí en Ramallo. Me parecía súper valioso. Bueno, agradecemos que estemos todos aquí reunidos, a cada una y a cada uno de ustedes. Sí, para contarles, bueno, con Martín iniciamos laburando en UGBA, pero también en una ONG que está en Rosario, que se llama Taller Ecologista, una ONG que trabaja políticas socioambientales, tiene todas esas áreas de trabajo. Nosotros con Martín estamos en el área de soberanía energética, así que este documento que les estamos presentando lo elaboramos desde esa área de trabajo. Taller Ecologista tiene lo mismo año que yo, 38 años, o sea, hace mucho tiempo que labura estos temas. Y bueno, lo que hace básicamente es pensar estos temas, qué sé yo, energía, humedad, para que ustedes comprendan un poco lo que dice ese documento. Nosotros queremos contar un poco cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos de la situación local y planetaria, porque nos va a servir para explicar algunos puntos que después están ahí adentro y que ustedes nos entiendan por qué nosotros planteamos las cuestiones. Es un poquito técnico, pero me parece que entenderlo nos va a ayudar a comprender lo que viene, ¿sí? Son dos cositas técnicas que vamos a ver y después vamos a algo más político, social. Bueno, el primer problema, el primer diagnóstico que seguramente todos conocemos es el tema del cambio climático. Acá lo que tenemos es una curva, y acá estamos en la actualidad y acá estamos 10.000 años para atrás, ¿sí? Desde la actualidad a 10.000 años para atrás, lo que muestra esa curva es que el dióxido de carbono, que es un gas que está en la atmósfera, se mantuvo durante 10.000 años en 280 partes por millón. Eso fue permanente en el planeta y el planeta se mantuvo estable. ¿Qué pasó? En el siglo XIX viene la revolución industrial en Inglaterra, aparece el carbón, el petróleo como combustible, y la industria empieza a crecer el consumo de energía, y cuando vos quemás combustibles fósiles se libera dióxido de carbono en la atmósfera. Ese impacto de la revolución industrial y los consecuentes décadas posteriores genera ese pico, esa línea negra que ustedes ven, que se va hacia arriba, que hoy está en 418 partes, ¿sí? En solo 150, 200 años pasamos de esta estabilidad que tuvimos durante 10.000 años, en 150 años la pasamos casi al doble. ¿Qué provocó esta gran concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, que aumenta la temperatura de la Tierra. Eso es lo que se llama cambio climático o el efecto invernadero. Y el incremento de la temperatura en el planeta movió todas las otras variables. Por ejemplo, el régimen de precipitaciones. Hoy lo que se espera es que todo sea extremo, que tengamos sequías extremas, precipitaciones extremas, el derretimiento de los polos, el crecimiento del nivel del mar. Hay problemas con el tema de salud también, como las isotermas de temperatura se movieron por el planeta, aumentó la temperatura en regiones donde antes era menor, se movieron vectores de enfermedad también. O sea, tiene implicancias multidimensionales el tema del cambio climático. Y arranca con el consumo de energía, ¿sí? Ahí con la revolución industrial. Después hay 9 graves problemas que tiene la humanidad. 6 ya pasaron los umbrales que no tendríamos que haber pasado. Yo solamente acá les voy a contar 2, ¿sí? Para no hablar tanto con estas cosas. Pero solo 2 de 6 que están graves y de 9 que tendríamos que cuidar. El segundo es un poco técnico, pero van a ver que lo vamos a agarrar. Se llama huella ecológica y pérdida de biocapacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, acá en esa gráfica que vemos ahí arriba, en este eje, en el vertical, tenemos hectáreas, ¿sí? Son hectáreas. Y acá tenemos los años. Y tenemos 2 curvas, la curva roja y la curva verde que está acá abajo. Ambas curvas,
hablan de hectáreas. La curva verde, por ejemplo, la que está abajo, son las hectáreas de ecosistemas que tenemos que nos dan materia, energía y que absorben los impactos que nosotros generamos. Por ejemplo, los residuos, que la tierra va descomponiendo. Bueno, hacen falta cierta cantidad de hectáreas para absorber esos residuos. También hace falta hectáreas para proveerlo de energía, de leña, de gas, de alimentos. Bueno, eso es la línea verde. Son las hectáreas que son los ecosistemas que nosotros nos proveen de insumos. La línea roja que está arriba son las hectáreas que un humano consume de materia, energía y que necesita para desechar sus residuos. Entonces, ¿qué muestra esta curva? Esta curva es para Norteamérica, para Estados Unidos, para Canadá, y lo que está mostrando es que la curva roja, o sea, lo que un norteamericano demanda en términos de materia y energía del ecosistema, es superior a la curva verde. O sea que un norteamericano hoy consume más energía y materia de lo que sus ecosistemas le pueden dar. ¿Se entiende? Ese es el modelo de desarrollo actual. Si vamos a la actualidad, 2022, hoy un estadounidense, por ejemplo, consume 7,5 hectáreas de recursos y en sus territorios tienen disponible más o menos 5. ¿Se entiende? O sea que sus territorios no son capaces de abastecerlo en términos de materia y energía y absorber su impacto. Fíjense esta otra. Esta otra es para Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué muestra esta? Exactamente lo opuesto. La curva verde, la biocapacidad de los territorios en Latinoamérica, es del orden de 4,7 hectáreas por persona. Y un latinoamericano está consumiendo 2,5 hectáreas de recursos. Es decir, que somos superavitarios en términos de biocapacidad. Nuestros niveles de consumo se pueden sustentar con nuestros territorios. ¿Se entiende esa idea? Bueno, el problema que esto plantea y que vamos a ver un poco en las políticas es que los países del norte global, porque esto pasa no solo con Norteamérica, sino también con los países europeos, es que ellos son deficitarios y ellos también son los responsables, por ejemplo, de este pico de dióxido de carbono. Entonces, los últimos acuerdos que se hicieron a nivel mundial, lo que se les está exigiendo a esos países es que se hagan cargo de esta situación porque el cambio climático ocurre en todo el planeta, por más que lo hayan provocado ellos solos. No son ellos solos los que tienen el problema, lo tenemos todos. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos de los países del norte están trayendo políticas acá o imponiéndonos algunas políticas de desarrollo que están vinculadas a utilizar la biocapacidad que nosotros tenemos en exceso para poder lavar su cara y mantener estos niveles de consumo que están, o sea, ellos necesitan más hectáreas de las que tienen disponibles para consumir, entonces ¿qué hacen? Buscan las hectáreas en otro lado, ¿sí? Y eso no nos parece, o nos parece que hay que discutirlo, digamos, porque los impactos que vos tenés por generación de energía que se van a hacer en el sur global acá para satisfacer las demandas del norte, los vamos a tener nosotros. Entonces es un tema clave que vamos a discutir en las políticas. Bueno, es un poco lo que Ignacio acaba de explicar en esta gráfica, lo podemos ver en esta otra, totalmente diferente, o sea, mirar exactamente lo mismo de otra manera. Este barco, que casualmente se llama Capital, que está fotografiado desde la costa pasando por el Paraná, que perfectamente podría estar arribando en los puertos del norte del sistema Rosario o podría estar arribando al puerto de Busca Ramallo, ¿no? Lo que vemos es que este barco está ingresando al río Paraná, vacío, porque está la línea flotadora arriba, la podemos ver, o sea, está vacío de capital. Lo que va a llegar es arribar a uno de los puertos, pues se va a cargar de naturaleza y se va a cargar de capital y se va a ir a otro lugar, puede ser Brasil, puede ser la Unión Europea, puede ser China, puede ser el sudeste asiático. Lo que estamos viendo es eso que Ignacio acaba de explicar, que es un intercambio económico y ecológico desigual, ¿no? Ustedes saben que los que producimos materia prima a granel, ¿no? En cantidades, tiene poco grado de valor agregado. Cuando uno lo intercambia, importamos materiales, digamos, con valor agregado, lo que tenemos es, a la larga, en cada ciclo de acumulación, se aumenta la desigualdad, digamos, los países del norte se colocan en mejores posiciones y nosotros nos colocamos en peores posiciones. Y esto, si uno analiza la cadena de valor global del agronegocio, no le ha favorecido al productor, tampoco le ha favorecido a los dueños de la tierra, sino los que se están beneficiando. El Estado está subordinado cada vez más a este modelo que más o menos
representa el 50% del Producto Bruto Interno, es decir, toda la economía representa el 50% del Producto Bruto Interno Nacional. Es el sector más competitivo de la economía, pero hay que preguntarse a costa de qué, ¿no? Es a costa de todo lo demás, y lo que también podemos ver es, por la crisis social que atravesamos, la crisis económica que atravesamos, es que tampoco ese modelo nos ha colocado en un lugar diferente, en un lugar superador. Entonces, lo que podemos ver es eso, ¿no? Cómo los pasivos, digamos, que ese modelo produce van quedando en nuestro territorio. Esto significa menos bosque nativo, esto significa presión en las fronteras regionales, a eliminar otras economías regionales. La expansión del modelo agroindustrial se fue comiendo la diversidad económica nacional también, aniquilando la industria, y eso tiene mucho que ver también con los usos de suelo, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a estar discutiendo. Otra cosa que quiero que nos quedemos, fíjense, la curva verde, que es la biocapacidad, o sea, las hectáreas que nosotros tenemos disponibles para abastecernos, fíjense que vienen de crecimiento permanente, fíjense cómo está cayendo en Norteamérica y en nuestras regiones, ¿sí? Eso es importante, o sea, que si seguimos con este modelo, eso en algún momento va a quedar por debajo de la curva roja. Entonces, un poquito, ¿no? Para resumir este contexto, digamos, nosotros decimos que estamos atravesando una crisis civilizatoria multidimensional, transescalar y de larga duración. Lamentablemente, la crisis que es una crisis amplia, ¿no? Que no es solamente una crisis ambiental, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis cultural, una crisis de valores, una crisis de salud. Recordemos, la pandemia es solo una expresión de esa crisis civilizatoria a escala planetaria. Decimos transescalar porque afecta a todos los niveles, ¿no? O sea, afecta al planeta en su conjunto, pero también eso, lo local y lo global. En la escala local tenemos muchas posibilidades. Nosotros creemos que las políticas locales, las políticas públicas locales y lo que se hace en la escala, las acciones que tomamos en la escala local, va a definir mucho del futuro. Evidentemente no solo de Ramallo, sino todas las escalas locales deberían estar o están en estos procesos, ¿no? Y lo social y lo ambiental. Evidentemente nosotros no consideramos lo ambiental separado de lo social, ¿no? Lo natural de lo social. Es todo un proceso totalmente interligado, ensamblado, digamos, no hay naturaleza pura, pristina, que no hay ausencia, que sería interesante que hubieran estado aquí. Lo interesante es que a veces, como latiguillo político en la discusión, se piensa que el sector ambientalista es un sector que piensa en el pasado, que apunta hacia el pasado y que quiere vivir de la caza y de la pesca, se dice, ¿no? En realidad, lo que nosotros queremos mostrarle es una radical apuesta a futuro, digamos, a pensar un futuro diferente, pero para pensar un futuro diferente tenemos que transformar algunas estructuras que son muy poderosas y que en definitiva son relaciones sociales de poder, ¿no? Hay que tocar esas, hay que conversar y hay que sentarse a conversar qué relaciones de poder van a sostenerse a lo largo del tiempo. Y utopía, porque también el latiguillo político es que son un grupo de soñadores que piensan que se puede vivir de otra manera. La verdad es que utopía es creer que se puede seguir viviendo de la forma en que hemos vivido hasta ahora. Esas curvas exponenciales que recién Ignacio mostraba en los últimos 150 años nos explican, nos dan cuenta de que no es posible sostener ese modelo, que de una manera u otra vamos a tener que transicionar de un lugar en el que estamos hacia otro diferente si queremos continuar como especies, ¿no? Entonces, eso, pensar que la transición energética, la transición socioecológica, que la transición socioecológica alberga a otra serie de transiciones, es una oportunidad justamente para hacer esto que estamos haciendo acá, es sentarnos, mirarnos la cara y barajar y dar de vuelta, digamos. Inclusive, pensando no exactamente lo mismo, pero es necesario que lo hagamos. Y bueno, entonces, esta crisis civilizatoria necesita acciones holísticas, es decir, acciones integrales. Por eso nosotros colocamos la cuestión de la biodiversidad y los usos del suelo, que es una de las cuestiones que vamos a discutir, y 3 líneas de acción en las que también necesitamos actuar y pensar políticas integrales, y tenemos muchísimo que hacer en esas líneas. El documento de alguna manera recoge algunas de estas posibilidades que podríamos desarrollar de manera conjunta, que tienen que ver con la energía, la producción de energía en la urbanización, la movilidad y los residuos. Bien, entonces
contar algo que también está en el documento, que es una disputa de sentidos, que está interesante para que lo charlemos. Bueno, como decía Martín, la cosa está compleja y en todo el mundo hay aspiraciones de transicionar, ¿sí? Transicionar ecosocialmente, digamos, pensar nuevos senderos para llegar a distintos lugares, porque por el sendero que vamos probablemente tengamos complicaciones. Dentro de la transición ecosocial hay un montón, está la transición alimentaria, productiva, bueno, la transición energética es una de las transiciones. Pero ¿qué pasa? Con la transición energética hay diferentes atribuciones de sentido, hay diferentes líneas de pensamiento de qué es la transición energética. Y nosotros desde nuestra ONG hemos conceptualizado dos líneas que son bastante divergentes. Una que le hemos llamado transición energética corporativa, que obviamente nos simpatizamos mucho, y otra que le llamamos transición energética justa y popular. Son dos formas de salir de lo que estamos hacia otro lado por caminos distintos. Sin embargo, en estos dos campos de conocimiento o en estas dos líneas de pensamiento hay cosas en común y hay cosas que no están en común. Las cosas en común son las que tenemos acá en el medio. ¿Cuáles son? Arriba, la aceptación de que estamos atravesando el cambio climático, prácticamente hoy ya no hay negacionismo sobre el cambio climático y todos aceptamos, bueno, de las dos líneas de pensamiento de que hay un problema muy grande que el cambio climático y hay que abordarlo. El segundo elemento común entre estas dos líneas de pensamiento es que hay que dejar el petróleo y el gas, los combustibles fósiles, hay que dejarlos porque son los que emiten dióxido de carbono. Y el tercer elemento común es que en términos de energía habría que ir a energías renovables, dejar los fósiles e ir a energías renovables. Esos tres elementos los comparten las dos líneas de pensamiento. Ahora les voy a contar cuáles son los elementos que no se comparten. Por ejemplo, dentro de la transición energética corporativa están todos estos elementos, ¿sí? Voy a contar algunos para no ser tan pesado y después los voy a contrarrestar con los que pensamos nosotros. El de la cabecita con el dinero dentro simboliza que la energía para la transición corporativa es un bien del mercado. O sea, que el que no tiene plata para pagarla no va a acceder a la energía, ¿sí? O sea, la energía está dentro del mercado y así se concibe. Ese es un elemento. El segundo elemento que tiene una flechita para arriba significa... Sí, pero no, porque no... La flechita para arriba lo que dice es que la transición energética corporativa lo que está pensando es lo siguiente: dejar los fósiles y pasar a renovables, pero no quieren tocar la matriz de consumo, o sea, quieren mantener los consumos que tenemos hoy y quieren sustituir todo lo que está de fósil por renovable. Por ejemplo, las centrales a gas, las centrales a carbón, bueno, las sacarían, pondrían renovables, pero mantendrían los niveles de consumo. Y hay muchos papers, incluso hay un estudio de la Comunidad Europea del 2018 que muestra que no hay los minerales que hacen falta, por ejemplo, para construir los paneles o los molinos. En la Tierra no existe la cantidad de minerales para poder fabricar todos estos aparatos tecnológicos y sustituir los fósiles. O sea, y hay muchos papers de eso. Incluso hay otro paper que muestra que donde están esos minerales para construir estos artefactos y salvarnos, hay escasez de agua. Entonces en esos lugares va a haber pelea entre las poblaciones que viven ahí, que van a decir, no, tú me vas a sacar, vas a hacer minería para construir esto, me dejas sin agua, me muero. Entonces no solo no alcanza, sino que también va a haber graves conflictos socioambientales. Por lo tanto, esto de mantener el crecimiento energético para la transición corporativa no lo compartimos desde este otro lado. Después, acá lo que se ven en el medio, esas tres son grandes hidroeléctricas, fracking, las nucleares, que también están dentro de la corporativa, que nosotros ahí son grandes centrales de generación que nosotros a veces lo que estamos pensando de este otro lado, que ahora les muestro, es dejar de apostar a grandes centrales de generación y empezar a pensar a mediana escala. Porque eso ¿qué te permite? Te permite, por ejemplo, que un inversor de Ramallo pueda participar en una licitación. Por ejemplo, en el año 2018, 2019, 2017, el gobierno nacional licitó un montón de energía renovable. Se incorporó un montón de energía renovable en el país, como nunca. Pero la lógica fue para grandes grupos concentrados económicos. Por ejemplo, una cooperativa que puede participar o una pequeña empresa no pudo participar de esa licitación porque no tenía la capacidad de financiamiento, porque no podía competir con una gran empresa en esa licitación. Entonces también pensamos que las ofertas
que hay que cambiar el fósil por renovable, pero no de cualquier manera, sino también pensando estas cuestiones que permiten incorporar a la gente de los pueblos, desarrollar territorialmente las energías. Y después, esto es baterías de litio e hidrógeno, que tal vez han escuchado, el hidrógeno verde, que se habla, que nosotros lo ponemos de este lado, ¿sí? No es que estamos totalmente en desacuerdo, pero lo ponemos de este lado porque estos dos temas en nuestro país aparecen justamente por los países del norte global que necesitan lavarse la cara, como les digo, porque el hidrógeno y el litio podría, por ejemplo, sustituir los fósiles para transporte. Pero en Argentina, por ejemplo, hoy casi nadie puede comprar un auto eléctrico porque sale muchísimo dinero. Entonces, vienen del norte global diciendo, che, acá en Argentina vamos a tener miles de millones de dólares para hacer hidrógeno verde, ¿sí? Y vamos a generar obviamente impactos. Pero en realidad eso no es algo que necesita. A ver, la plata siempre viene bien, pero bueno, también están los impactos, está el tema de perder la biocapacidad definitivamente. Entonces lo que nosotros pedimos es que haya una discusión, digamos, si realmente, o por ejemplo en Jujuy, que está todo el problema del litio, que están todas las rutas cortadas porque los pueblos originarios no quieren que le destruyan los territorios para que un europeo tenga un auto eléctrico. Ese tema de las agendas que discutimos también nos parece importante que pensemos, ¿qué estamos discutiendo? ¿Una agenda del norte global o una agenda de nuestras problemáticas? No, y además con la cuestión del litio, esta cuestión que de vuelta se repite, es el litio exportado a granel, ¿no? Para que se desarrollen las baterías en otros lugares del norte global. Cuando en realidad también se podrían pensar otros modelos de desarrollo que apunten hacia la industrialización, la incorporación de valor agregado. De vuelta aparece lo mismo que hablábamos con la agroindustria, ¿no? Bien, y ahora los elementos del otro lado, que son los que nosotros contraponemos un poco. Decimos, bueno, hagamos una transición energética, pero por ejemplo la energía, fíjense que ahí está con la cabecita y el dinero saliendo, no sea un bien de mercado, se transforma en un derecho. ¿Por qué? Porque las renovables no tienen el mismo poder que los fósiles, o sea, no tienen la misma densidad energética. Imagínense que los fósiles se produjeron durante millones de años con los dinosaurios enterrados bajo la tierra, eso se transformó en petróleo. Bueno, las renovables no funcionan así. Vos ponés el panel, capta el sol y genera energía, no tiene la misma capacidad de densidad energética. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Vamos a tener menos energía. Por lo tanto, la energía va a ser una restricción. Y nosotros consideramos que tiene que ser un derecho. En la transición energética, la energía tiene que ser un derecho porque va a haber poca y porque consideramos que la energía te permite tener una calidad de vida digna, digamos. Creemos que la energía es para poder desarrollarse, para poder tener una vida digna. Entonces queremos colocarlo en la esfera de derecho. Capaz que suena utópico, pero utópico ya vimos que es lo otro. Y nosotros les vamos a contar que ya hay muchas cosas de estas. No es que se nos ocurre decirlo ahora y no lo decimos, sino que lo hemos hecho y con pequeñas políticas se puede avanzar hacia eso. El otro elemento es que pensamos que hay que decrecer, la flechita para abajo. No podemos seguir consumiendo con estos niveles. Hay que bajar porque no va a alcanzar para todos. ¿Y vieron que se llama justa, transición energética justa? Bueno, nosotros decimos, hay sectores que van a tener que decrecer, hay sectores que consumen mucha energía y hay sectores que consumen muy poca. Ahí hablamos nosotros de pobreza energética, que es otro concepto que está en las políticas. Los sectores que no tienen energía para iluminarse, para no pasar frío a la noche, tienen que consumir más energía. Y los sectores que están derrochando tienen que consumir menos. Por eso es justa. Entonces hay que bajar el nivel, pero de manera justa, digamos. Después están acá las manitos ahí opinando, discutiendo. Creemos que la participación ciudadana es clave. ¿Por qué? Porque el problema es muy grave, porque la gente lo desconoce y porque necesitamos empoderar a la gente para que nos esté jodiendo, para que nos esté diciendo, che, pónganse las pilas, hagan mejor las cosas porque el problema es grave, porque podemos mejorar la democracia con la participación de los sectores que tal vez nunca son escuchados, que no están enterados de la problemática y que les hace falta participar y que los tengamos en cuenta. Me pasa este de la derecha, que es un poco el tema de descentralizar. Nosotros hablamos de 7D, democratizar, desprivatizar, descentralizar, bueno, varias 7 que la van a encontrar por ahí. Y esta es la de desconcentrar. ¿Desconcentrar qué? Bueno, esto que les decía hoy, la posibilidad de generar de manera distribuida, que también tenemos proyectos de eso que les voy a mostrar al final. Es decir, no pensar en grandes centrales en diferentes lugares del país, sino pequeñas que generen empleo, que generen mano de obra local, conocimiento local, porque en el futuro va a faltar empleo y esa es una forma también de atacarlo. También la generación distribuida tiene beneficios técnicos. Hoy en nuestro país, por cada kilovatio hora que estamos consumiendo acá, hay que generar 2. ¿Por qué? Porque las centrales están distribuidas en los extremos del país y el consumo está en el centro. Lo que podemos hacer es descentralizar esa potencia tan grande, distribuirla
y mejorar también en cuestiones técnicas. Esta es la D de la descolonización del pensamiento, donde decimos, che, bueno, no pensemos qué agenda queremos tocar. Tal vez no es la agenda del hidrógeno y tal vez es la agenda de la pobreza energética que tenemos acá, a diferencia de los países del norte. Esta es la D de la despatriarcalización de las políticas públicas, donde acá lo que tomamos es toda la teoría de la perspectiva de género y le incorporamos a la transición justa y popular. Lo popular es porque ponemos en el centro a las personas. Entonces, acá hay mucha data, muy buena data de perspectiva de género, de la economía feminista, plantea un modelo de desarrollo muy interesante que es compatible con las curvas que recién le mostramos, y por eso nosotros decimos que la justa y popular tiene que tener perspectiva de género también por el reclamo de las mujeres de igualdad. Por último, el tema de biodiversidad y uso de suelo, que es un tema clave también para la energía y que Martín ahora va a ampliar. Pero como resumen, entonces esos son los elementos diferenciados. No queremos que la transición energética sea cualquiera. En nuestro caso queremos que sea esta, ¿sí? Obviamente que en la agenda hegemónica está esta, ¿sí? Jamás va a visualizar estos elementos, pero a nosotros sí nos parece interesante contárselos. Bueno, esto de la transición a la legislación urbana, ¿no? Eso también, la cuestión de la biodiversidad y los usos del suelo juegan un rol fundamental en esta transición. Es uno de los factores, así como el cambio climático es uno de los ejes que se menciona permanentemente y que escuchamos. Otro, digamos, de las causantes principales es la cuestión de qué hacemos con los suelos. Y ustedes saben, no casualmente, que los únicos que tienen la capacidad de regular los usos de suelo son los concejales de los municipios. En el único lugar que se regulan los usos de suelo son los concejales. O sea que a ustedes les va a caber una responsabilidad enorme en ese sentido, digamos, de qué hacemos con los usos de suelo del territorio. Ahí me parece fundamental. Nosotros de manera permanente no tenemos las aulas, en distintas reuniones, no tenemos la posibilidad de hablar con los concejales, por eso esta reunión es súper válida, porque la decisión de qué se hace con los usos del suelo es fundamental y determina todo lo anterior que acaba de explicar Ignacio, lo determina el tipo de impulso, el tipo de desarrollo que seguimos con los usos del suelo. Y lo que queríamos mostrar es esto, digamos, la necesidad de desacoplar estas tres cuestiones, que tienen que ver con energía inmaterial, que era todo lo que recién explicó Ignacio, la cuestión de la urbanización y el uso del suelo, la urbanización, el tipo de urbanización que desarrollamos, el tipo de urbanización que alentamos, está articulado a la energía y también al crecimiento económico. Y acá hay una cuestión fundamental. Hay que entender que el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo, no tiene absolutamente nada que ver. Podemos tener un Producto Bruto Interno Nacional enorme y tener un país destrozado, ¿no? Porque si ese Producto Bruto Interno que generamos, que producimos, es a costa, digamos, de que se lo lleve una pequeña fracción de la sociedad y eso no destruye la sociedad, no hay desarrollo posible. Entonces tenemos que tratar de desacoplar eso, porque si ustedes observan esta curva, tenemos esta función matemática que se llama función exponencial, que representa los últimos 150 años que veíamos en la historia de la humanidad, esa aceleración que aumenta primero muy lentamente, va aumentando, digamos, a lo largo del tiempo, pero llega un momento que se dispara. Llega un momento que se dispara, es una función matemática, o sea, es lo que está sucediendo. Y lo mismo está ocurriendo con los materiales de construcción, con otros minerales industriales, con las energías fósiles, con la biomasa, pero también con el Producto Bruto Global. Pero ustedes saben lo que pasa a nivel global, que es lo mismo que pasa a nivel nacional, ¿no? O sea, hay una gran concentración. Ese Producto Bruto no está siendo distribuido, está siendo fruto de la acumulación por la acumulación y no el fruto del beneficio de la humanidad, ¿no? Lo que tenemos es una sociedad y un mundo cada vez más desigual, con una mayor concentración de riqueza y una enorme cantidad de pobres excluidos de todos los beneficios que eso produce. Entonces se trataría de desacoplar estas tres cuestiones, de no asociar a la urbanización, a los usos de suelo, al Producto Bruto Interno y a la energía inmaterial. Y lo que acá tenemos es esto, y acá nos vamos a aterrizar un poco en la región, en Ramallo. ¿Qué pasa en Ramallo? Cuando nosotros miramos la cita lechiguana, que ustedes no van a legislar, pero cuando miramos qué sucede en los usos del suelo de la cita lechiguana, es que vemos que de la ganadería extensiva se ha pasado a la agroindustria intensiva. Eso fue denunciado, el PBA mismo que lo hizo, pero esos son los cambios de uso del suelo, digamos, de un sistema aluvional con una capacidad de albergar biodiversidad fenomenal, con servicios ecosistémicos para toda la ciudadanía, se ha pasado a eso, ¿no?
en todo el delta. Cuando vemos en el litoral de Ramallo, vemos que en la costa, digamos, de rural y turístico se ha pasado o se intenta pasar a agroindustria y logística agroindustrial. Eso, si analizamos toda la costa norte, ya sabemos, el norte está Comirsa, después tenemos todo lo que ahora lo vamos a ver más en detalle, lo que es la zona industrial, que de facto las empresas se han radicado en uso de suelos rurales, eran uso de suelos rurales, y pasaron de facto a uso de suelo industrial, sin el consenso ni siquiera de debate, ningún tipo de legitimidad a nivel local. Y en el partido de Ramallo lo que hemos visto también son como usos de suelos rurales han pasado a uso de suelo urbano, pero de manera absolutamente arbitraria y desequilibrada, si no, no tendríamos los problemas que están ocurriendo ahora, como las invasiones de tierra que han estado pasando, ¿no? Lo que podemos ver es esto, ¿no? Esto, lo que les mostraba, cómo los usos de suelo pasan de facto de una función ecosocial, una función socioambiental a otra. Y esto es una perversión, esto es violencia absoluta, ¿no? Y vemos, como por ejemplo, enfrente del casco de Ramallo tenemos un polígono de 4.500 hectáreas, 27 kilómetros de terrapleno, 800 hectáreas, otro al lado de 800 hectáreas, 12 kilómetros de terrapleno. Estos terraplenes y estos incendios lo que producen es, se secan lagunas, se cambia el curso de ríos, se impide que este ecosistema esté sujeto a las crecidas y bajantes naturales del sistema. Se pierde biocapacidad. Se pierde totalmente biocapacidad. Es absolutamente gráfico, no hay mucho que decir. Se está rociando con distintos agroquímicos en el agua, digamos, que después muchos pueblos beben. Y bueno, esto de la cuestión del límite jurisdiccional, ¿no? Podemos decir, bueno, eso que estamos hablando está más allá de nuestro límite jurisdiccional, pero esta foto casi apocalíptica, digamos, lo único que falta es que aparezcan los 4 jinetes del apocalipsis, la hambruna, la guerra, la muerte y la conquista, ahí cabalgando hacia nuestro territorio, pero en realidad no hay límite jurisdiccional que valga acá y que nos haga pensar que somos ajenos a lo que está ocurriendo enfrente, teniendo en cuenta que además los responsables que están judicializados viven en esta localidad. Y esto, ¿no? Lo que decíamos, tenemos esta cuestión de la agroindustria y la logística agroindustrial. Digo logística agroindustrial porque todas estas empresas, los puertos que se quieren instalar, Bunge que se instala en 2004 y que va a cambiar esto que se le llama la vocación de la tierra. Una vez que las empresas empiezan a instalar, lo hacen de facto, digamos, sin ningún tipo de consenso, evidentemente con alguien hablar para instalarse, pero es un proceso tan violento que fíjense que no genera las mismas repercusiones que lo que acaba de ocurrir con las tierras. Cuando a nivel social hay personas que no tienen dónde vivir, toman tierra y lo hacen de manera fuera de la ley, de manera legal, legítima, si se quiere, y todo lo que le quieran agregar, exactamente lo mismo ocurrido en todo este proceso. Esto es un proceso absolutamente ilegítimo, un proceso absolutamente negado a consultas ciudadanas, un proceso negado a cualquier tipo de participación y de decisión de los locales. Acá de facto se han instalado empresas como Bunge, que es justamente la que decíamos que si uno analiza la cadena de valor global del agronegocio, lo que encuentra es que los sectores más beneficiados son esos. Entonces, vamos a seguir generando lo que sucede, ese humo que venía del frente de la sila para acá, tiene que ver con las presiones que va generando este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, me parece que acá es donde tenemos que pensar si realmente vamos a estar pensando en seguir ampliando ese modelo de desarrollo con nuestros propios territorios, a costa de nuestra salud. Ahora les voy a mostrar algo más que dicen al respecto de esto, pero bueno. Y después, pensando que tenemos un polígono industrial en serio, tenemos Comirsa al lado, ¿sí? O sea, no es que estamos en contra de la industria, estamos a favor de la industria, la industrialización seria, de la industrialización sideral, Somisa, era una de las industrias, durante mucho tiempo fue una de las industrias más grandes de América Latina, las tenemos en nuestro partido, es decir, no es que estamos carentes de industria, no es que profundizando más y más este modelo, digamos, de entregar tierras y tierras para ese modelo agroindustrial vamos a salir de la pobreza. Es un cuento, es un círculo vicioso descendente. Entonces lo que tenemos es esa zona industrial exclusiva, 1 y 2, digamos, toda esta costa norte. En el centro de esto es entre el casco urbano de Ramallo y ya el límite con San Nicolás.
En el centro de la ciudad tenemos una ordenanza como la de los silos, por ejemplo. Observen esto les decía la cuestión de la zona urbana. Miren el polígono este, observen la desproporción de este polígono que se pasa a zona residencial extraurbana. Observen la planta de Ramallo y la planta de Villa Ramallo y la planta de Sánchez. No alcanza a cubrir la superficie de esto que se está pasando. Esto está ahí atrás de la UOM, se ubican, digamos, entre el arroyo Ramallo y la UOM. Todo esto está siendo pasado a zona urbana. Esto es absolutamente irracional. Esto es consumo de energía, materia, en favor de quién? De un reducidísimo sector que se beneficia con el negocio inmobiliario. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer con los usos de suelo? No podemos hablar de ningún tipo de transición si no vamos a pensar este tipo de racionalidades absolutamente incoherentes con lo que estamos conversando. Mucho más lógico es lo que sucede con estos otros dos polígonos aquí, ¿no? Con estos otros dos polígonos que también son pasados a la zona extraurbana. Y bueno, sí, eso sí, estaría pensado para densificar la urbanización. Evidentemente tenemos que crecer, tenemos que incorporar vivienda, tenemos que incorporar crecimiento y desarrollo, pero ordenado, tenemos que discutirlo, hacia dónde vamos a crecer. Eso parecería bastante más lógico que esto que es un despropósito y habría que estudiarlo muy rápidamente, podrían resaltar quiénes son los que se favorecen. Lo que queremos discutir es esto también. Es un largo proceso que todos conocemos, discutido, pero tendríamos que hacerlo de otra manera. ¿No? Tendríamos que sentar y pensar justamente, porque eso que recién yo estoy mostrándole es el código de ordenamiento, lo que está proponiendo el código de ordenamiento. La primera vez que el código intenta aprobarse es en el año 2011. En el año 2013, o sea, acá estamos hablando de distintas cuestiones políticas, de distintos colores, todos estamos involucrados en esto. En el 2014 hay un tercer intento, en el cuarto intento en el 2017, y en el 2020 se ratifica lo que se había hecho en 2017. Ahora, cuando uno analiza transversalmente todos esos códigos, es siempre el mismo, no hay códigos distintos. No hay código distinto entre los distintos partidos políticos que estuvieron gestionando, que estuvieron conduciendo el partido de Ramallo. El código es exactamente el mismo. Básicamente es la discusión, de legalizar lo que hicieron de manera ilegal las empresas que se radicaron y que están asentadas en la zona norte de la costa de Ramallo. Entonces, hay cosas que discutir, hay bastantes cosas que discutir. Y como no tenemos un código de lo que ha estado sucediendo, y ahí hay otro problema, es que todo lo que se ha estado regulando ha sido mediante las excepcionalidades, ¿no? Es decir, una excepcionalidad para aquí porque aparece un señor que dice que necesita tal cosa y otro aparece por aquí y se justifica y se regula en función de ese deseo de ese desarrollador. Eso nos perjudica, es como construir gente. A ver, yo soy arquitecto, es como construir una vivienda y que cada uno se le va ocurriendo una nueva idea, digamos, y va agregando una pieza donde, digamos, había un proyecto general. Entonces, tenemos que llegar, en principio, a tratar de acordar un consenso, un código de ordenamiento y después respetarlo y dejar atrás las excepcionalidades. Evidentemente, si la ordenanza que tenemos hoy es de 1981, hay que actualizarla, sin duda. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con ese código de ordenamiento? Y acá les quiero mostrar lo que dice la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de La Plata. Esto fue el documento que se devolvió en 2021. Yo quiero que vean cómo el organismo dice que se advierte el propósito positivo de avanzar un proceso de planificación de la totalidad del territorio municipal, lo cual consideramos súper válido. Hay que pensar el territorio de manera integrada. Sin embargo, dice que la envergadura de algunas zonas creadas sobre el territorio rural no guarda estricta relación de magnitud con las reales necesidades de los respectivos usos. ¿Se entiende lo que está diciendo el organismo? O sea, no hay por qué construir esos polígonos urbanos y no hay por qué construir ese tamaño de polígonos industriales. Eso es lo que está diciendo el organismo. Y de hecho lo dice, zonas residenciales extraurbanas e industriales de gran magnitud. No tiene sentido, es simplemente un capricho especulativo. A eso nos referimos con la problemática de los usos de suelo. No hay sentido, no tiene lógica, no hay coherencia. Lo dice el organismo competente de La Plata. Pero además,
En fin, me voy a ir a lo más importante. No quiero detenerme en otras cuestiones que ahí también son importantes, pero por cuestiones de tiempo. Y después lo que dice con respecto, se observa que no fueron incorporados en forma integrada diversos temas clave del territorio, tales como el tratamiento de la costa del río Paraná. ¿Qué es un código de ordenamiento de un partido que es litoral, que no ha pensado de manera integrada el sistema de la costa? Y lo que dice además es que no se garantiza el acceso público y que se contemple la dinámica hidrológica natural. O sea, nos estamos tirando un tiro en el pie, de otra manera, digamos. La incorporación de zonas de promoción, es otro punto que menciona, la necesidad de incorporar zonas de promoción de hábitat social. ¿Qué nos está pasando, señores? Lo que está pasando en estos días, en esta semana, en estos meses. Estamos teniendo unos episodios violentos por justamente no tener un código de ordenamiento que contemple la necesidad de ocupación de vivienda social. Si no lo hacemos, si no lo pensamos, si no lo discutimos y si no lo acordamos, van a continuar sucediendo, van a continuar este tipo de eventos, básicamente. Y al final, lo que dice es que en esta síntesis de las observaciones a la última ordenanza, que es la que se quiere aprobar, que es la que se va a discutir una vez más a puerta cerrada, es que se sugiere iniciar un proceso planificado de ordenamiento del territorio con la participación de todos los actores con intereses, incidencia en el territorio y competencias en la actuación en el ámbito municipal. Se sugiere la participación ciudadana. Y lo que nosotros creemos es justamente eso, digamos. A mí muchas veces me han preguntado como planificador, como arquitecto, ¿qué haría yo con Ramallo? Y lo importante no es que qué haría yo o qué haría alguien con Ramallo. Lo importante es que tenemos que tratar de encontrar un punto equidistante con los que no nos gustan, que piensan distinto a nosotros, y encontrar un punto equidistante en el que todos nos sintamos incluidos en ese proyecto, ¿no? En ese proyecto que vamos a definir sobre el territorio, y que todos, de alguna manera, estemos satisfechos y insatisfechos al mismo tiempo. No vamos a encontrar un proyecto que nos satisfazca a todos, no es posible. Todos pensamos distinto, hay sectores diferenciados, por eso nosotros lo que decimos es que hay una sociedad urbana de clases, ¿no? Si es una sociedad urbana de clases, lo que hay es intereses diferentes. Sí. No. A ver, quiero hacer una salvedad. Acá la pregunta de la candidata. Lo que sí se han hecho audiencias públicas y sí se han hecho audiencias públicas. Se hizo un proceso de la COPOT, que fue la Comisión para el Ordenamiento del Territorio, que se inauguró, ¿qué año fue? 19, 20. En el 20, pero después fin de 2019 la ordenanza. se interrumpió el proceso. O Sí. sea, arrancó la discusión y en el medio se interrumpió. Sí. Luego tuvieron participación también y UPBA renuncia en el proceso de participación territorial. Está bien. Ahí también hubo un espacio de participación. Sí, es verdad que hubieron situaciones como esta que está planteando. Pero bueno, se fueron dando distintas situaciones con el Sí. hace 12 años que está. Sí. Hay 4 instancias de audiencia pública, pero lo que nosotros por lo menos pensamos, y esto es parte del debate, acá no pensamos todo igual, estamos sentados en la mesa, eso está bueno que estemos sentados pensando distinto. Lo que nosotros pensamos es que esas instancias de participación no han sido legítimas y que en general han sido pura narrativa, ¿no? O sea, esa es un poco nuestra sensación. Sí, de hecho yo participé de las dos y creo que fue bastante unánime lo que se planteó en la audiencia pública. Y el trato que se le hizo políticamente fue muy distinto a lo que, por lo menos, la gente que se acercó a participar habló. No digo que los que fuimos a participar tengamos el pensamiento de toda la sociedad, pero si vos tenés una audiencia pública que es una herramienta, vos estás escuchando lo que piensa la gente. Y esas 2 veces que yo participé, o sea, un 90% se manifestó de cierta manera y después nadie, ningún partido político, ningún gobierno hizo caso a esos pensamientos. Ahí hay una falla. Porque también la audiencia pública era no vinculante, o sea, era para conocer el termómetro social. Y la gente que fue y se manifestó
fue en una dirección. Si bien no fue el único precio del 90%, hubo otro sector que pensaba diferente, pero si vos tenés el 90% de las personas que piensan de una manera y después no haces caso omiso a lo que se decía, hay un error ahí. Más que nada, si haces una audiencia pública para entender qué es lo que está pasando. O sea, eso es una autocrítica que deben hacer todos los que pasaron, porque obviamente, distinto al poder político, digo, no se escuchó a la sociedad. Eso lo digo yo por haber participado en esas dos y haberlo visto, por lo menos en las últimas dos que fui, en las anteriores no participé. Sí, lo que nosotros decimos es que evidentemente en eso hay miradas distintas. Nosotros no tenemos la verdad, no hay quien pueda decir que hay una verdad, no hay quien pueda hacerlo. Tenemos intenciones, tenemos deseos, y son diferentes. Decimos, hay una sociedad urbana de clase, hay distintos sectores en la sociedad que tienen intereses diferentes. Unos están necesitando una vivienda y hay otros que necesitan hacer un desarrollo inmobiliario, ¿no? Y hay otros que necesitan poner un puerto. Por eso decimos fracciones de capital diferentes, y hay niveles del Estado también, ¿no? Y dentro del Estado, que lo conformamos, también no es homogéneo. Esto está aquí sentada, digamos, esa falta de homogeneidad, y está bien que así sea, ¿no? Eso es la democracia. Sentarse a pensar y tratar de encontrar esas proyecciones de poder, de construcción de un territorio diferente, que estén incorporadas de alguna manera a toda la ciudad, ¿no? Y aquí, digamos, todo es objetivo, lo que cada uno de nosotros va a opinar termina siendo objetivo. Yo quiero traer acá la voz de una persona experimentada, que es Eduardo Reise, un tipo justamente que trabaja en los planes directores, Argentina, y es reconocido a nivel internacional, y lo que él plantea, dice, si el municipio no conduce el desarrollo urbano, lo conduce el mercado, y quien conduce el desarrollo de las actividades del suelo, conduce la ciudad. Y es lo que ha pasado. Fíjense cómo la vocación de la zona norte del partido de Ramallo fue definida por el mercado, de facto. O sea, las empresas se radicaron, se asentaron, no hubo participación ciudadana, ni hubo política, digamos, democrática que estuviera detrás, ejercicio democrático, que definiera si esas empresas se podían radicar ahí o no. Claro que entendemos que estas esferas no son equivalentes, ¿no? O sea, sabemos el poder que tiene una empresa como un ejemplo, ¿no? No somos inocentes y desconocemos ese tipo de relaciones de poder desiguales que existen. Si UGE quiere, es difícil frenarlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Se hace con una sociedad organizada, se hace con un plan de ordenamiento territorial. Entonces dice, por lo tanto, la única manera de garantizar los derechos del conjunto de la población es una política donde el municipio decide intervenir claramente en contra de los procesos especulativos del suelo. Ese polígono que yo les mostraba, digamos, enorme, es un proceso especulativo del suelo. O sea, brutal, pero descomunal, lo dice el organismo, no lo digo yo. Irracional. Entonces, dice, la discusión de este código debe pasar por ahí. Si el municipio, es decir, el Estado, si las fuerzas vivas, que somos todos los que estamos acá, no conducen, y todos los que están afuera también, no conducen el desarrollo urbano, lo va a conducir el mercado especulativo del suelo. Esto terminaría por hacer que Ramallo pierda sus enormes ventajas en materia de localización, paisaje y calidad ambiental. Estamos a tiempo. Hablábamos de transición energética, hablábamos de transición socioecológica o ecosocial. Todavía estamos a tiempo de pensar, de discutir qué hacemos con lo que está, el tamaño de esos polígonos, la necesidad o no. Todas discusiones que sería maravilloso poder dar. O sea, nosotros alertamos cuando decimos radicalización de la democracia y decimos radicalización de futuro, lo decimos en ese sentido. O sea, no es un proceso autoritario que tiene que venir a decidir por sobre el deseo de todos. Hay puntos de acuerdo, todos vamos a tener que ceder un poco, todos vamos a tener que ceder un poco. Si hiciéramos las cosas bien, todos deberíamos ceder un poco. Y por último, lo que nos dice el especialista, es que el código después del presupuesto es la ordenanza más importante del municipio. Entonces tenemos un ala rota. Esa es parte de la propuesta, digamos. Un poco decíamos al inicio con Ignacio, planteábamos y decíamos, vamos a discutir los usos de suelo y vamos a discutir el sistema de infraestructura, energía, transporte y residuos. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con uso de suelo, esta es la propuesta que traemos.
una de las propuestas que traemos es que se abra el debate real, se abra el debate sincero, que nos podamos sentar y podamos llegar a acuerdos. Básicamente es eso, que nos podamos luchar y no la negación de un proceso que lleva 2 décadas en el que sistemáticamente lo único que se busca es aprobar lo que ya está definido. Se definió ya en el 2011 por primera vez y eso se ha venido sosteniendo y ha venido incorporando algunos desajustes más. Pero me parece que esa es un poco la propuesta de pensar, de qué hacemos con el uso del suelo. Lo que tenemos que hacer con nuestro suelo es eso. Bien, y para terminar, bueno, el documento tiene ese título y es una hoja de ruta para la escala local. O sea, son políticas de escala local que nosotros creemos que van a impactar bien en términos globales. Vieron que Martín recién les hablaba de residuos, energía y transporte más uso del suelo. ¿Por qué nosotros laburamos sobre esos 3 ejes? Porque en la ciudad de Rosario la torta de emisiones de gases de efecto invernadero es esa: el 50% de la energía estacionaria, un cuarto es transporte y un cuarto es residuo. Entonces acá hay políticas que están basadas en estos 3 ejes porque son los ejes que generan más emisiones en Rosario. En Ramallo entiendo que lo tenemos, por eso nosotros una de las cosas que proponemos es tener una mesa local que atienda estos problemas, ¿sí? Política energética, políticas climáticas y demás. Acá está, esto es una copia del índice, donde hablamos del tema de todo lo que es planificación con participación público-comunitaria, donde hablamos de todo el tema transporte. Por ejemplo, vieron que acá hay algunos verduleros que van hasta Rosario a buscar la verdura y venderla acá. Ese consumo de energía en el futuro no va a existir, entonces podemos empezar a pensar cómo tener un periurbano productivo de alimentos sanos, además, y que no vengan tan lejos. El tema pobreza energética, bueno, para nosotros es clave. En Rosario hace mucho que elaboramos este tema, ahora les muestro. El tema residuos, bueno, en Ramallo no tenemos una buena política de gestión de residuos, sería muy piola pensarla para recuperar el material que van a faltar en el futuro. Y el tema de cómo producir las nuevas fuentes de energía, que si miran para allá, no sé si alguno ve, hay un colector solar, un chico acá calientan agua para producir la cerveza con energía del sol. Esto es la teoría. Ahora les muestro lo que hemos hecho, ¿sí? Porque todo esto que capaz que suena bolazo utópico, en realidad ya lo hicimos. El primer proyecto que tuvimos de este tipo fue en el 2017, se llamó FIER, Proyecto de Red Inteligente con Energías Renovables. Como la ONG está en Rosario, muchos proyectos los tenemos en Santa Fe. Esto es en Armstrong, una localidad que podría ser... En 60 techos de vecinos instalamos sistemas fotovoltaicos para generar energía fotovoltaica. Por eso invitamos a la COPE, para que escuchen lo que lo hicimos. Porque fíjense que esto lo hicimos con la cooperativa de Armstrong, que acá está Copral, lo hicimos con el INTI, y yo también laburo en la UTN de Rosario, ¿sí? También, además de la ONG, trabajo en la UTN. Este proyecto es con la UTN. Hicimos un sistema de generación distribuida para probar la centralización de la generación, para ver cómo funciona la red. Hicimos una instancia de participación ciudadana con los vecinos, donde los vecinos dijeron, che, bueno, yo voy a poner el techo en mi casa para que ustedes pongan los paneles, no hace falta que alquilemos territorio y no les voy a cobrar. Eso lo dijeron los vecinos y lo acordamos en una carta. Y la cooperativa dijo, bueno, ustedes no ponen nada, ¿qué va a pasar? La energía que se genera arriba de los techos, la cooperativa no la compra más en el mercado, porque la genera el sol gratis. Entonces empezó a tener ahorro económico. Y justamente ayer, la cooperativa reinvirtió toda esa plata que ahorró durante estos años y inauguró una parte más de la central. 80 kilovatios más de potencia, con todos esos ahorros que generó. Este es el flyer de lo de ayer. Chico, que tiene alguien que se lo saque. Este es otro proyecto. Ahí está, bueno, este es otro proyecto, fíjense, otra vez. Esto es Ibalucea, otra localidad súper chiquitita que podría ser El Paraíso, por ejemplo, está al lado de Rosario. Acá sí laburamos con la ONG, pero fíjense también quién aparece, la cooperativa de Ibalucea. ¿Qué hicimos? Un laburo de energía y pobreza. Salimos a relevar, a ver quién tenía situación de que no podía pagar la luz, de por ejemplo, que tenía cuestiones de inseguridad en el acceso a la energía, que tenía electrodomésticos viejos y que además que le costaba pagar, consumía mucha energía porque el equipo era ineficiente, de que su techo no estaba aislado, entonces pasaba frío. Entonces lo que hicimos este año es presentar un proyecto, ganamos 10 millones de pesos para empezar a tomar medidas en esas viviendas y que mejoren el acceso a la energía, con la cooperativa, con la comuna y con una ONG.
El otro día acá salió una noticia en el diario El Norte, el 3 de septiembre, hace 15 días, que decía que una familia no podía pagar la factura de luz. Fíjate, exactamente lo mismo que pasa en Ibarlucea. Pasó acá. Y lo que decía la nota es que fue el municipio y que le pidió que el municipio le ayude a pagar la factura, digamos. O sea, es un problema que vamos a tener o que ya lo tenemos. Este es un laburo que hacemos desde la universidad con el gobierno nacional, con la Secretaría de Desarrollo Productivo. Esto arrancó en el 21. ¿Qué es lo que hacemos? Varias cosas. ¿Qué identifico acá? Este punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incorporar termotanques solares, como lo que los chicos tienen acá, que se fabriquen en el país, en la vivienda que construye el Estado. Tenemos una demanda altísima, no tenemos gente que, en realidad mentira, tenemos gente pero no alcanza para abastecer la demanda, que fabrique este tipo de equipo. Acá lo podemos fabricar, podemos generar empleo y desarrollo, tenemos talleres metalmecánicos que pueden hacer este tipo de cosas. Fíjense cómo venimos avanzando. En el 19, de todos los termotanques solares que se instalaban en Argentina, el 22% era nacional. En el 22 pasamos al 40% y en el 23 pasamos al 64%. O sea, casi queremos llegar a que todos los equipos que se instalan acá sean de fabricación nacional. Ahí arriba ven un barrio construido por el Estado con termotanques solares que se fabrican en Argentina. En el 21 teníamos esta empresa, en el 22-23 sumamos estas tres y ahora estamos sumando esta otra. Todas empresas pequeñas y medianas que acá también podríamos tener, digamos. Hay forma de generar empleo de otra manera que no sea en un puerto. Lo tenemos que discutir, hay que discutirlo y a ver a dónde vamos. Este es otro proyecto que arrancó este año, que fíjense quién participa, la Federación de Cooperativas de Agua Potable de la provincia de Santa Fe. O sea, en Santa Fe hay un montón de cooperativas que bombean agua para darle a los vecinos. Nos llamaron a la facultad, de Simbolito, y dijeron, che, no tenemos más guita para pagar la factura, no nos alcanza. Entonces, ¿qué pensamos? Generar, las cooperativas de agua están distribuidas en diferentes puntos de la provincia y no le alcanza la plata para poder bombear el agua y darle servicio a la gente. Lo que pensamos es hacer 2 centrales fotovoltaicas distribuidas, ¿sí?, de estas características, por ejemplo, y con esas centrales fotovoltaicas distribuidas en la provincia, abastecer esos puntos de suministro. Usted me dice, ¿cómo se hace eso si las centrales están en lugares? Bueno, en Santa Fe hay una normativa que te permite hacer eso, ¿sí? Un programa que se llama, que acá lo podemos hacer también, digamos. Nada, y repasar los actores. ¿Cuáles son los actores? Está FECAFE, que es la Federación de Cooperativas de Agua, o sea, está metida la cooperativa, está la academia, está el gobierno, bueno, y el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que es el que financió el proyecto. Y acá local, tenemos elevador colectores, eso que por cocción nos están ahorrando 6 metros cúbicos de agua natural, que son lo que consumen 3 viviendas por día. Por cocción ahorramos el equivalente a lo que consumen 3 casas. Poniendo esos 2 equipitos que están ahí arriba del techo, que si después miran para arriba lo van a ver. Y lo otro, por ejemplo, el tema transporte, estamos produciendo verdura ahí atrás para que el bar no tenga que comprar verdura de Rosario. Entonces lo producimos acá y por ejemplo, los tecitos y todo lo abonamos para recuperarlo, para hacer esta gestión de material. Eso. Bueno, nada, para cerrar lo que sea la idea transmitir, en principio es agradecer a todas y a todos los que estamos acá sentados. Honestamente, nos sentimos muy bien porque estemos aquí. De verdad que lamentamos que no estemos todos, faltan 2 candidatos a intendente, nos hubiera gustado muchísimo que estén acá. Pero lo que nosotros queremos, la idea central de todo esto es mostrar que todavía estamos a tiempo. O sea, tanto con la cuestión de los usos de suelo como para aplicar todas estas políticas más integrales, más orgánicas en el territorio, más de fondo, que transformarían, nos darían un proceso, nos darían la posibilidad de reinventarnos como sociedad, de reinventarnos de manera diferente. Imagínense que todos esos procesos son colectivos, son sociales, ¿no? Es una oportunidad de transformación, no solamente de la cuestión energética, sino también de la cuestión social. Por eso decimos, aquí en este territorio están absolutamente ensamblados de manera permanente. Transición significa arrancar del punto A para llegar a un punto B de una manera diferente, ¿no? Entonces, aprovechar estas transiciones que están en curso, nos gusten o no, por ejemplo, las empresas automotrices están dejando de fabricar vehículos a combustión para fabricar vehículos traccionados por energías limpias, energías renovables. Entonces, va a haber todo un proceso de transición, nos guste o no, querramos o no, esa transición está en curso y nosotros podemos subirnos a esa ola y transitarla de una manera o de otra, como mostró Ignacio. Hay una forma de transitarla, hay otra manera de transitarla.
resultados son diferentes, estamos a tiempo, lo podemos hacer y esa era un poco la idea que nosotros queríamos compartir con ustedes. Por último, ahora abrimos digamos, quien quiera hacer un comentario o lo que sea, va a haber un espacio para eso, pero lo que también queríamos decir es que nos gustaría más adelante, después que las autoridades sean electas, volver a tener reuniones de este tipo. PBA, todos los compañeros y compañeras que están acá, hay un montón de cuestiones y otras personas que están aquí. Sería interesante generar momentos de este tipo, que vayamos definiendo un poco hacia dónde queremos ir y qué tipo de medidas queremos aplicar al territorio. Eso, ahora sí. Bienvenidas las opiniones, las reflexiones que quieran hacer, los cuestionamientos, la disidencia, pero agradecerles también eso, que estén aquí. Sí, nosotros creemos que la ciudadanía de Ramallo tiene el conocimiento, tiene las capacidades, la gente está, hay mucha gente con altísimas capacidades, que faltaría que nos sentemos a dialogar. Sí, la mesa de diálogo me parece que es esencial, que se discuta en política energética y que nos muestre claro un diagnóstico de dónde estamos parados, y nos pongamos de acuerdo y vemos a dónde queremos ir. Y me quedo con esa frase que dijiste para dejar de dar un valor. Me parece que si hace 20 años que no podemos hacer un informe, hay que justamente hay que dejar de dar. Pero hay que discutir el código en serio, como lo planteaste vos, con todos los actores principales, los que estén del sector inmobiliario, los arquitectos, la ONG. Yo creo que tienen que estar todos discutiendo qué Ramallo queremos. Porque parece Ramallo, si bien hay muchos emprendimientos que ya están instalados, es como muy nuevo un poco, ¿no? Parece como que estamos bien en muchísimas cosas. Entonces, es el momento justo de arrancar. Ya lo que está instalado está, y no podemos ir sacar un con más que esté mal instalado, que está instalado. Pero sí, eso, para estar ya de nuevo, me parece que la frase que tenemos que dar y discutir un código no sé. Si tuvimos 20 años, discutir un código que ya quedó viejo, 20 años la sociedad va cambiando, hay cosas que ya se instalaron, entonces hay que barajar ya de nuevo, realmente con todos los actores principales. Porque si no, pasa lo que dijiste, el mercado te va marcando el rumbo de Ramallo. Eso lo vemos mucho en lo turístico. En el industrial está pasando también. Pero en lo turístico no sabemos todavía qué Ramallo turístico queremos. Si queremos un Ramallo turístico para la juventud, como estuvo Villa Gesell, Miramar, Bariloche, o un Ramallo turístico para la familia. Entonces creemos que tenemos que discutir y vivir en serio. Si no te arman una fiesta electrónica en la playa, le va bien, todos festejamos, todos vivimos esa fiesta electrónica. Otro empresario te arma otra fiesta electrónica y cuando queremos rodar llevamos el turismo hacia la juventud, la fiesta electrónica, y a lo mejor no es lo que queremos todos los demás. Entonces tenemos que discutirlo en serio. ¿Puede haber una fiesta electrónica? Sí, que haya una fiesta electrónica organizada, controlada, que año tras año se visite, que sea abierto para todos, que todos puedan participar. Si no, lleva toda la excepción y al capricho por ahí de ciertos empresarios. Me parece que tenemos que organizarlo como sociedad. Estamos en el momento justo. Arranquemos, vemos de nuevo, y si tuvimos 20 años discutiendo algo, empecemos a discutir de cero en cero, con todos los actores que tienen que estar involucrados, las instituciones, todos los clubes, el sector educativo. Tenemos que arrancar del punto cero y ver qué es lo que queremos. Porque a lo mejor lo que piensa la ONG, lo que pensamos nosotros, no es lo que piensa toda la sociedad. Por eso tenemos que hacer a todos los partícipes y ver tener la línea clara hacia dónde vamos y apoyar. Y hoy el intendente no tendría que estar viendo el tema. Me parece que el intendente es un simple administrador de los recursos de todos los ramayenses. Este tema tendría que estar ya solucionado ya hace muchísimo tiempo. No
no sé, la política no lo pudo hacer, bueno, arranquémoslo. Y esa mesa de diálogo, la vecinal está dispuesta a que se desarrolle esto. El diálogo es la mejor manera de llevar adelante la solución de todos los problemas. No sé si quedó claro el concepto. Sí. Bueno, la dirección en la que yo recuerdo es una dirección nueva, una dirección que por primera vez en el área no pertenece al ámbito político, en este denominado político, es una dirección que puede aportar un consenso total por la unidad por el migrante. La definición del cargo pasó por autoridades extramunicipales. Empezamos un proceso complejo, nos encontramos con muchísima falta de información ambiental en la empresa. Toda la presencia municipal llegaba al límite de la seguridad y higiene y la caracterización ambiental de la empresa. De ahí nada, empezamos con un proceso de un formulario de información ambiental bastante completo. De hecho, la semana pasada vino a ver Fabián Maggi, y no fue una auditoría, fue una visita, pero vio todos los expedientes, se metió en la computadora, vio todo lo que estamos haciendo y se fue sorprendido para bien. Eso por un lado lo que tenemos una clausura ya, entre denuncia en el juzgado federal, más de 10 denuncias, una causa que va a arrancar esta semana, probablemente termine con la judicialización del arroyo de Tamayo, 4 o 5 clausuras. Está judicializado el arroyo de la hermana ya en la justicia de provincia, en la justicia federal, y empiezo un trabajo esta semana con las dos islas que probablemente terminen con una intervención federal. Conozco bien, como ustedes no lo conozco, he tenido varias reuniones con Jean María sobre estos temas, conozco bien cuarto año con ellos y conozco muy bien a la vecinal. Sé que todo eso significa un cambio, por el cual siento que va a ir seguro, que eso no se va a determinar. En lo que hace a lo que es residuo, empezamos, es difícil porque no tenemos ninguna afectación presupuestaria, entonces hoy es un cambio muy difícil, pero sí empezamos con algunas cuestiones de educación en la escuela. Aparecieron los dos contenedores en Villa y Pueblo, que no soy consciente que eso nos genera un impacto brutal, pero sí desde lo educativo se empieza a ver que hay algo. Sí, la idea es en los próximos días en Paraíso empezar ya con la separación completa de todo el pueblo. Van a aparecer capachos que están interviniéndose en la escuela, se van a hacer para todo lo que es residuos reciclables, después los capachos con eso va a seguir. Esas, digamos, que son las cosas más potentes por las que hemos ido. También sigo con lo agropecuario, que eso se mantiene lo que se no veo en ninguna de las tres fuerzas que son las que conozco van a ver. Creo que es ya querida, todo eso que estamos viendo con la agenda global, y no creo que en estas cosas no se vaya a hacer. Creo que con algún aporte presupuestario hasta incluso se va a utilizar esto. La idea es generar más industria, generar más empresas, generar más empleo, pero de manera ordenada. Creo que Ramallo en la época de Santalla creció mucho, pero creció
súper interesante, digamos, pero bueno, o sea, hay miradas, nosotros creemos que la cuestión de residuos, hay comentaste varias veces de la cuestión de la falta de presupuesto, que sin duda es una realidad concreta del municipio, porque se van a... Y es orden también, perdóname, porque sería la buena gestión de residuos tiene riqueza, con lo cual ordenar un día y empezar, o sea, hacer un intento presupuestario, pero después eso es sustentable. De hecho, nosotros acá quisimos empezar, porque ahora con el bar generamos mucho más residuo que antes y quisimos empezar a seleccionarlo. El tema es que nos encontramos primero con que nosotros mismos no sabemos qué va a infectar, o sea, falta de educación a todos. El sector chico creo que lo tiene mucho más inculcado que nosotros. Eso es una... todavía falta una pata. Estimo que es por ahí. Siempre se necesita plata en este mundo para todo, eso no somos ajenos a eso, pero hay mucho por hacer y creo que... Posición final para después ir a empezar a trabajar en lo que sería separación en origen, tratar de lograr eso. También dentro del proyecto nosotros tenemos lo que es la creación de la policía ambiental, de control ambiental municipal. No sé si ustedes se acuerdan, nosotros cuando estábamos terminando la gestión habíamos hecho el observatorio ambiental. Él fue uno de la carrera ambiental que se había traído, estaba Guada que se recibió, estaba la chica de Mariusi, Paula y Sandy que estaban trabajando dentro de ese observatorio. Después, bueno, cuando llegó el cambio de gestión, vimos en Santiago y ese observatorio ambiental no se le dio continuidad. La idea es volver a conformar ese observatorio, porque me parece que es fundamental a esto que ustedes explican, y que más allá de que hemos hablado en varias oportunidades, hemos tenido distintas miradas y todo, me parece que es fundamental tener un observatorio y esta policía de control ambiental para que las empresas hagan lo que hacen hoy, por lo menos más allá del lugar que estamos, lo observamos y por ahí no tenemos la forma de controlar. Con Adolfo trabajamos bastante teniendo el cargo político como primero y hoy estando en planta desde el municipio, la verdad tenemos un trabajo, hablamos mucho, más que nada con lo que yo por vivir en Pérez Millán, el tema de lo que es fitosanitario, por ahí es lo que más hablamos, trabajando para llevar adelante. Por otro lado, lo que es esta creación de la policía ambiental municipal. Nosotros estuvimos haciendo también el último tiempo de la gestión y lo estamos analizando todo lo que es parte del alumbrado público, llevarlo con paneles solares. También hay una cuestión de lo que es energía no renovable y lo que es también en la obra del presupuesto municipal, porque lo que es alumbrado tiene un impacto importante en el presupuesto. Y bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido y entendemos que la participación se debe dar, por ahí podemos tener esas miradas diferentes de cómo debe ser esa participación. Las audiencias públicas, nosotros cuando estuvimos se hicieron. Después creo que la creación de Sacopol, para mí, en lo personal, esto lo hablo personal, no desde el espacio político, fue una implementación que un error como se lo marcó, lo digo sin haber tenido la posibilidad de poder resolverlo. Me parece que era otro el sentido y no se pudo hacer el uso correcto de una herramienta que se había creado por ordenanza. Pero nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores y a trabajar. El código tiene de 2011, tiene 12 años y la verdad que, bueno, ustedes lo saben, que hemos hablado un montón de veces. La observación que vos hacés, lo digo porque mientras fui secretario de la Pública, lo elevamos por escrito en su momento a Dante Galeazzi, que era el arquitecto que tenía a cargo del código en provincia en el gobierno Vidal, y dijimos que teníamos que reformar todo eso. No nos dieron la posibilidad de trabajarlo y bueno, fue siempre, lamentablemente, cuestiones políticas que hoy nos llevan a esta situación, que todavía Ramallo no tiene el código y lo
dicen ustedes y lo que dijo Adolfo, Román también, creo que lo estamos todos viendo ahí. Ha habido un crecimiento desordenado, y me parece que no podemos seguir demorando esto. Y ese orden también va a llevar a la generación de empleo, va a llevar a un montón de cuestiones que Ramallo hoy las necesita, sin duda. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? Y también que como que estamos todos de acuerdo, pero el código avanza y avanza y avanza y está evidente hacer aprobado. Avanza la población, el código que no avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo La Yo población creo va que creciendo. lo que quiero decir respecto a esto es que nosotros en nuestro espacio, justamente Cecilia es ingeniera y además tiene una maestría en ciudades, que bueno, fue a quien yo le consulté, a Fabio Kerklas, que es el director de la maestría de la UBA, que fue a quien le pregunté en su momento cuándo se dio toda la situación de la COPOT. Que coincido con Leandro Torri que la situación fue, a ver, está muy bueno como herramienta de participación ciudadana, que yo creo que tiene que haber una participación ciudadana, pero lo que también creo es que se llevó a cabo de una manera bastante particular, porque cuando nos sentábamos en la COPOT era esto, lo otro, y nunca terminábamos hablando justamente de lo que nos convocaba. Y eso generó que muchos actores, como acá está, adiós, nosotros coincidíamos en que teníamos que ir a hablar de lo que nos convocaba, no de otras cosas, porque si no, eso desgasta, eso cansa, eso genera malestar político entre nosotros, y la realidad es que tenemos que dejar de lado las cuestiones políticas y ponernos a trabajar en una deuda que tenemos hace un montón de tiempo. Entonces yo creo que sí, herramienta de participación ciudadana como esa, pero sí trabajar focalizándonos en el tema, porque coincido con usted que hay un montón de gente de Ramallo que tiene la capacidad para poder laburar en un código a la altura de cualquier otra gran ciudad. Entonces, desde nuestro espacio también un compromiso con eso, Cecilia está muy interesada en ese tema. También vamos a la par con el tema de juez de faltas, ahora entra el Consejo Deliberante, el Código de Faltas, que también me parece muy importante porque todo tiene que ver con todo. Después, por otro lado, el tema de los residuos, nosotros también creemos que hay que ordenarlo, y lamentablemente volvemos a tener un basural a cielo abierto, lo podemos ver cuando vamos por la ruta. Anoche justamente se quemó, y digamos que eso no se puede controlar porque está en una situación compleja. Nosotros con Adolfo venimos trabajando para poder regularizar. Hace mucho que ahora no se quemaba y lamentablemente volvió a suceder, pero nosotros, incluso con Cecilia, nosotros ya estamos en contacto con él para poder trabajar en conjunto en el caso de que nos toque, porque esto se compone de todos, y si la cosa no avanza no solamente para nosotros, sino para todos. Así que lo que nosotros creemos es, por una parte, educación a morir, porque la realidad es que el cambio lo hacemos nosotros. Bueno, la realidad también es que yo no era tan del palo del ambiente, y cuando lo conocí a él me dijo, bueno, compo, bueno, esto, nosotros, y ahí me empecé a meter en el tema y a estudiar un poco más, y el cambio se hace con los chicos. Esa también es una realidad que, bueno, lo que decía él del jardín me parece muy importante porque tiene que empezar por ahí. Y también el Estado tiene que ir a poner las cosas que se necesitan y a valorizar también eso que llamamos basura. Hoy nosotros tiramos todo dentro del relleno sanitario y podríamos valorizarlo vendiéndolos y lo separáramos. Y no te sale nada la recolección, y de paso tirás menos adentro de ese relleno. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer una transición a eso, porque una de las maneras de cuidar la salud también es. Entonces, bueno, esa es nuestra propuesta, que es más amplia, pero en líneas generales. Sí, lo preocupante por ahí, como decía aquel, yo digo a veces es insoportable. La quema es por falta de puestos de trabajo, que queman el basural para recoger el cobre. La gran mayoría, ya lo saben. Sí, exactamente. Y el otro punto preocupante es el presupuesto de la municipalidad también. Es que en realidad, si nosotros pudiéramos valorizar eso que llamamos basura, los residuos, sería muchísimo más fácil gestionarlo. Y hoy por ahí hay que poner a trabajar. ¿Ustedes han presentado proyectos en el Consejo con respecto a la basura, al basural? Bueno, lo que tenemos acá en este documento es algunas propuestas en ese sentido. Es un poco lo que me mostraba Ignacio, tiene que ver con eso. Yo lo que pienso es que de estas cuestiones hay propuestas, más o menos sabemos qué es lo que habría que hacer con el residuo.
un poco más acá, un poco más allá, separación en origen, separación final, separación domiciliaria en el barrio, en fin, hay una multiplicidad de propuestas. Lo que a nosotros nos parece es que deberíamos avanzar, y más allá del presupuesto también, debemos tratar de generar una transformación de fondo, o sea, es decir, una transformación social. No es solamente presupuestaria la discusión, sabemos que eso es difícil, ¿no? Sabemos que plantearlo acá es fácil. Eso es la parte educativa. Claro, pero inclusive la parte educativa, tratar de que estos tres sistemas, digamos, que estábamos planteando, pensarlo de manera orgánica en el territorio, o sea, es decir, que los que terminemos participando y siendo parte de ese proceso seamos todos, ¿no? A nivel domiciliario, a nivel barrio, a nivel localidad, ¿no? Nos parece que ahí hay un montón de cosas que se pueden explorar y que no están siendo exploradas, ¿no? Y que en general se recurre siempre a las mismas formas, ¿no? A repetir lo que hemos venido haciendo toda la vida, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que se podrían pensar. Hay algunas ideas acá recogidas en cada una de las diferentes líneas, que no son líneas siempre absolutamente legítimas, y eso sería juntar y avanzar uno. Sería un poco eso. Nos tenemos que permitir ir un poquitito más allá de lo que ya hemos hecho, ¿no? Porque yo no tengo duda que todos los que estamos sentados acá queremos lo mejor para la gente de Ramallo, para el territorio de Ramallo. No creo que seamos tan hay que decirlo en serio y con compromiso. Le escuchaba a Paula hablar que Cecilia está muy comprometida. Me parece que tendría que estar presente si está comprometida, porque realmente nos preocupa mucho la obra pública de San Nicolás, de esa manera como se ha desarrollado, los chicos lo saben bien. Y realmente si queremos un compromiso, el que quiere vivir en Ramallo está seguro que sus hijos nazcan y crezcan en Ramallo saludablemente, necesitamos el compromiso. Me parece que me gustaría, no la conozco personalmente a Cecilia porque me ha gustado tener una oportunidad justo para conocerla. Me parece que el compromiso lo necesitamos de todos. No sé si tiene un problema de salud, no sé por qué no vine, pero me parece que con respecto a los chicos avisó que le corrieron una reunión que tenía ayer para hoy y que por eso no podía. De todas maneras, si la querés comenzar, te invito. no, pero no es esencial entonces el tema militar. Me parece el tema de, no hay ninguna reunión más importante que esta que me parece que necesitamos el compromiso todos, si no, no vamos a salir. Yo para irme con una idea clara de qué es lo que quieren ustedes. Porque por ahí te ofrecieron un presupuesto, ustedes quieren la participación directa. Sí, nos interesa, sí, nos parece que es uno de los ejes que en definitiva cuando lo expresamos acá en la mesa todos estamos de acuerdo, entonces parecería medio, ¿por qué no lo hacemos? Digamos? ¿Por qué no podemos hacer una participación? Un proceso genuino, yo creo que la COPOT sí estuvo viciada de un montón de formas, ¿no? Fue un intento sin duda, pero yo creo que a título personal creo que fue para cubrir justo lo que decía ahí, en ese momento viene, digamos, el organismo reclama la participación ciudadana, entonces lo que decimos es transformemos estas ideas en vez de cumplir con un checklist de lo que es correcto o de lo políticamente correcto por los que nos están mirando, avancemos hacia un proceso de transformación profunda que nos comprometa socialmente en todos los niveles, ¿no? O sea, por eso creo que una de las formas de comprometernos a todos en ese proceso de transformación, de subirnos a esa ola que decíamos de la transición, está en los residuos, la infraestructura de residuos nos podría dar una oportunidad de alguna manera desde casa cada uno estar involucrado a lo largo de todo el proceso de transformación, desde el consejo hasta la vivienda, o sea, un proceso tangible, material, objetivo, digamos, que sería qué hacemos, por ejemplo, con los residuos. Y ir más allá de todas estas buenas acciones que no son orgánicas, o sea, tratar de transformar esto en una cuestión orgánica a nivel territorial, que todos seamos parte de este proceso, que todos nos comprometamos, que todos tengamos participación ciudadana y poder de decisión, democracia radical, o sea, eso, ¿no? Derecho a elegir dónde queremos vivir, un poco eso es lo que nosotros proponemos, o sea... ¿Puedo compartir algo en nuestra propuesta que no dice Leandro? Nosotros tenemos 5 ejes transversales: salud, obra pública, desarrollo, educación y seguridad. Leandro habló algo de obras públicas, entonces creemos que la cuestión de ambiente atraviesa nuestros 5 ejes. No es que lo tomamos como un compartimento estanco, sino que atraviesa los 5. Leandro habló lo de obras públicas, lo del GIRSU. En desarrollo, a nosotros nos preocupa mucho
la deforestación que vemos en la ciudad, sobre todo en Ramallo y Villa Ramallo. Una de nuestras propuestas es cuando una familia va y solicita el derecho a construcción, que dentro de ese pedido de derecho a construcción sea que debe plantar un árbol, por supuesto que tiene una especie autóctona, en la vereda de su terreno, porque nos parece fundamental, obviamente, un trabajo de reforestación. En educación, algo que vos decías, UADA está trabajando en un programa de educación ambiental para educación formal y no formal, nos parece fundamental comenzar desde las escuelas. Tenemos pensado hacer un trabajo barrial. Nosotros estamos fortaleciendo el trabajo en comisiones vecinales, y dentro de esas comisiones vecinales ya hay vecinos y vecinas que nos están proponiendo cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Y uno que me atañe en lo personal, vamos a fortalecer un trabajo de gestión menstrual. Sabemos lo que nos implica a las mujeres el gasto mensual en higiene menstrual. Entonces, por un lado, todo lo que es con copas menstruales, pero por otro lado, con las cooperativas de mujeres, trabajar en la gestión de las toallas reciclables. Entonces, ese nos parece un hecho muy importante. En seguridad, lo que decía, lo de policía de control ambiental, pero nos vamos a focalizar mucho en lo que es basura cero y el programa de educación ambiental que le pusimos Queremos a Ramallo para trabajar desde educación, esto que vos decías, desde la escuela con toda la comunidad, empezar a producir, cuando no vamos a cambiar de una para otra, sobre todo conciencia, ¿no? Y bueno, después complementar con el GIRSO. ¿Las cooperativas de GIRSO son locales? Las cooperativas, hoy no hay cooperativa. No hay. Las cooperativas que nosotros estamos hablando son informaciones que van a ser información local. ¿Qué lo manejan ahí ahora? Hoy hay una interna grande adentro del GIRSU, hay distintos grupos que están organizados por separado. ¿Por separado? No, a ver. ¿Y qué te da más o menos? Se mandan por una bolsa de ellos. En realidad hay un conflicto interno muy grande, mucha discusión entre ellos, que hay gente que está solo en el GIRSU, hay gente que hace capachos y hay gente que hace las cosas. Y siempre que llega de antemano es el castigado por los otros, o sea, como que no se están poniendo de acuerdo para trabajar todo en un conjunto. Cada uno ¿Y algo acá quién sería que tiene la potestad de organizar, digamos? A ver, El municipio, no la República, es un predio municipal. el GIRSU hoy pertenece a... Yo lo miro de fuera, me meto, me resta, no tengo nadie en la bola. Ese es un tema, digo, vos decías la palabra hacer, digo, ¿por qué no se hace? Porque digo, todos están de acuerdo y todos saben cómo solucionar el tema de la basura. Claro, ¿cuánto hace que ustedes están trabajando en esto? Bueno, a mí me interesa conocerlos, no los conozco. O sea, quiero saber un poquito más cómo están organizados. Vos me decías que estaba estudiando él también. Y algunas papás los conozco de las escuelas. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo trabajan? Bueno, sinceramente no los conozco. Te respondo rápido y le doy la palabra a Manuel. Nosotros somos parte de uno de los movimientos sociales de la Fuerza Viva, pero nosotros podemos hacer propuestas, pero en realidad después, y hemos estado, toda la gente que está aquí ha estado militando hace un buen tiempo, en 2013, todas estas propuestas. Bueno, ha sido todo un proceso conflictivo, es parte de eso, ¿no? Hemos llegado hasta acá en una instancia conflictiva, pero bueno, lo que nosotros venimos a decir acá es que hay que barajar y dar de nuevo, esa es un poco la propuesta, digamos. Ahora creemos que podríamos empezar de nuevo, de otra manera, ¿no? Porque lo que ha estado sucediendo desde 2013 hasta acá podría ser de una manera diferente. Tendríamos que cambiar, tendríamos que tomar decisiones diferentes a las que hemos hecho hasta este momento. La propuesta es hermosa, por eso por ahí no entiendo por qué no se les ha dado el espacio como para llevar a es mucho. Bueno, porque ha habido una disputa de intereses y que, bueno, que a veces no ha sido beneficiada la nuestra, pero digamos, la idea es continuarlo, digamos. Se lucha. O sea, lo que sí sabemos, y esto no pensar el territorio, si uno, yo soy arquitecto, cuando uno piensa el proyecto de una vivienda, hay discusiones fuertes, hay intereses diferenciados en una familia de cómo construir una vivienda, de qué color, de qué tamaño la pieza, de qué material. Manuel también de qué material.
fin, es un proceso conflictivo, o sea, sabemos que es un proceso conflictivo, pero bueno, de la forma que la hemos traído hasta acá no ha funcionado. ¿Por qué no lo pensamos de una manera diferente? Esa es la propuesta. La propuesta radical que nosotros venimos a traer es empezar de manera diferenciada. Y hay algunas líneas de acción, hay algunas vías de cómo trabajar, hay buena voluntad, ¿no? Entonces, de eso se trata. Manu, dale. Claro, por eso yo, a ver, decía la palabra hacer y eso es lo que me hacía un poco ruido. ¿Por qué no se hace? Digo, porque todos como decía recién, creo que saben cómo solucionar el tema de la basura, cómo de dónde arrancar, dónde terminar con eso. Todos tienen un proyecto también. Digo, pero hoy hay un proyecto. En el año 97 se presentó un proyecto. Ustedes nombraron Armstrong como un referente que tienen en ese ámbito. Armstrong trabajó en el año 97 en ese proyecto que se aprobó acá en Ramallo con el tema de la basura, y que hablaba todos los temas que hoy habla. Armstrong lo llevó a la práctica, estuvo trabajando en ese proyecto y lo puso como un montón de ciudades o pueblos limítrofes también acá que trabajaron. Desde el año 97 van a pasar 30 años y no hubo un avance, o recién ahora empezó el primer avance en donde al jardín y pusieron un punto verde. Recién casi 30 años después llegó, se hizo algo. Digo, ese proyecto está ahí, fue trabajado y puesto en práctica por un montón de lugares y ya sabemos cómo funcionó, porque se ve que funcionó, porque Armstrong sigue trabajando por lo que lo sabía, veo recién, en lo que ustedes plantearon. Trajo sus consecuencias, digamos, entonces, positivas, digamos, porque están avanzando en temas medioambientales. Entonces digo, ¿por qué acá después no se avanza, digamos? Porque los proyectos se aprueban, ¿por qué después no se llevan a cabo? Creo que es más en el hacer, creo que como decíamos, todos sabemos, todos tenemos los conocimientos, mucho estudio atrás, pero después la etapa es poner las cosas en práctica, me parece. Como qué es lo que... Okay. Sí, quizás no es prioridad. Perdón, quizás no es la prioridad medio ambiente. Me gustaría opinar, ¿puede ser? Carolina les preguntaba qué es lo que proponemos o qué es lo que quieren, qué es lo que pedimos. Y me parece que lo que yo hago como una síntesis de lo que ustedes expusieron, de lo que explicaron también, es poner en conocimiento de cuáles son los escenarios posibles. Si seguimos así, ¿cuál es el escenario globalmente y también, por supuesto, localmente? Si seguimos en el rumbo que vamos, ¿cuál hay un escenario? Y si intentamos cambiar un poquito para poder mejorar, habría otro escenario. A lo mejor hay escenarios intermedios, ¿sabes? Lo que me parece que lo más importante es que Manuel decía que se sabe, que sabemos. Pero yo creo que las diferentes gestiones o los gobiernos, para mí no, yo creo que lo que se hizo fue por ignorancia, lo que no se hizo y lo que se hizo. Porque si realmente hubieran sido un poquito conscientes de estos escenarios posibles, las cosas hubieran sido diferentes. A lo mejor este encuentro hace que todos los candidatos puedan estar un poquito más conscientes de qué es lo que pasaría si seguimos de esta manera y cómo podíamos cambiarlo si tomamos otro rumbo. Así que por ahí ya están en conocimiento, entonces ya tenemos todos la responsabilidad de que ya sabemos. Y bueno, el que quiere toma la responsabilidad y el que no sigue. Hago una referencia a eso. Coincido. Creo que hay un acuerdo general, por lo menos por lo que escucho de cada uno, del rumbo que hay que tomar. La mirada que ha tenido la historia argentina, lo vemos en la historia mundial y lo vemos ahí en el gráfico, es que siempre el mercado ha actuado como algo aislado, la economía ha actuado como algo aislado. Lo que nos vienen a proponer acá es que la mirada hoy tiene que ser transversal. El medio ambiente atraviesa a todo, la sociedad atraviesa a todo, o sea, no puede haber una mirada sesgada sobre un tipo de desarrollo. Hay que ver las consecuencias sociales, hay que ver las consecuencias medioambientales. Acá está la cooperativa, veía lo de Armstrong. Recién charlábamos con él sobre la importancia de las cooperativas de energía, que tienen que luchar contra monstruos, pero que todavía siguen vigentes. El ejemplo de Armstrong en lo que es energía fotovoltaica me parece extraordinario y no tenemos dificultades geográficas, porque uno dice, bueno, ¿qué latitudes hay para el sol? Estamos a 2 pasos de Armstrong. Si se hizo en Armstrong, tranquilamente se puede hacer acá. Y segundo, yo no sé si es momento, como decía Germán, para dejar de dar de nuevo, de echar culpas, qué se hizo, qué no se hizo. Si acá estamos todos reunidos y decimos, bueno, este es el camino,
este es por acá, y todo, porque veo a los 4 partidos que quedaron para las elecciones, que están con esa idea, me parece que va a ser mucho más fácil. Solo queda trabajar. Ustedes, si les toca estar y ser parte del gobierno, nosotros ser parte de la sociedad, porque este es un trabajo siempre en conjunto. Hablábamos de los residuos, y los residuos empiezan por nosotros. Si no lo hacemos nosotros, difícilmente el Estado, por siempre también, y haciéndome la culpa como persona social, o sea, no como un cargo público, siempre tenemos esa cuestión de echarle la culpa al gobierno. Bueno, nosotros también somos parte del Estado. Entonces, es en conjunto. Celebro que estemos todos de acuerdo en que estas son medidas para tomar, celebro que estemos de acuerdo en que la mirada que hay que hacer hoy es mucho más complicada, es mucho más compleja. Sería más fácil hacer como se hizo siempre, tener una mirada económica, rentabilidad y olvidarse del resto. Esto viene un poco a hincharnos, porque no es en la cuestión de residuos. Reciclar no es fácil, todo lleva problemas, todo lleva trabajo, pero si estamos de acuerdo en que se debe hacer así, me parece que es el puntapié inicial. Como decía, hay que barajar de vuelta, no veamos lo que no se hizo, proyectemos lo que se puede llegar a hacer a futuro. Creo que esta reunión es en base para eso. Por eso me pone contento que veo que hablamos todo el mismo idioma de lo que se viene. Hay que ver después qué tan responsables somos, a que le toque ser gobierno, nosotros como sociedad, para transcurrir por ese camino. O sea, eso yo lo que más rescato de todo esto. Y pongo y ya que está les pregunto a la cooperativa, porque lo de Antro me pareció muy interesante, muy viable. En Europa se hacía, no sé las dificultades técnicas que exige eso, que cada casa generaba energía eléctrica para su consumo y el excedente se lo vendía a la línea. Por eso digo, no sé qué dificultades técnicas trae para hacer eso. La cuestión es que el Estado pagaba al domicilio un precio mucho mayor que el de las centrales por cada kilowatt entregado. Entonces, no solamente se autoabastecía, sino que también ganaba una moneda por aportar a la red eléctrica. No sé qué tan viable es. Nosotros hoy tenemos la posibilidad, que lo hicimos también, en Armstrong, nosotros acá en Ramás tenemos que en Paraíso, tenemos toda la instalación en la escuela preparada para inyectar. O sea, para hacer eso, para necesitar la red. Para hacer la inyección. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hay una ley provincial que salió para el tema de los prosumidores, para realizar la inyección de energía, donde hay una parva de grises dentro de la reglamentación, y hoy estamos con toda la instalación preparada para lograr inyectar. Creo que no es mejor momento que este para plantearlo y modificarlo. La reglamentación, hay un montón de grises. ¿Provincial o municipal? Provincial, sí. No hace mucho que salió los provinciales. Está todo preparado para inyectar. Lo que pasa a nivel nacional, pero Santa Fe, por ejemplo, está mucho más avanzado que provincia de Buenos Aires. O sea que no es viable, es viable. Es una cuestión legal que impide que arranquemos. Cuando salió ese proyecto fue financiado a través de Proingete, por ahí para hacer el contacto con ustedes. Porque de ahí salen muchos proyectos de lo que es generación renovable financiados por el Estado Nacional. O sea, a través del FREO, que es el Fondo Regional Eléctrico, por ahí está bueno que tengan contacto y lo vamos a pasarlo para y bueno, en ese sentido, o sea, lo que sucede, y es como siempre, que las personas que están en lugares por ahí claves, que son las que tienen que tomar la decisión, porque nosotros podemos reunirnos y decir todo lo que nos parece en este momento, pero cuando ocupás una posición clave, tenés que tomar decisiones. En este caso, venía esta gente a través del proyecto de una escuela que venía a generar. Estábamos en la cooperativa, somos 8.000 usuarios, vamos a inyectar esto, ¿cómo es esto? No sé si no había ninguna recomendación, no había nada. Ahora, si hay una decisión, si una cooperativa chiquita dice, vamos para adelante, vamos a dar a la escuela y al final de todo vemos cómo resolvemos la decisión, pero vamos a dar todo para adelante. Si las personas que están en lugares claves le dan para adelante, ¿se entiende? La presión social también. Que no quede todo en una conversación. No es la primera vez que una ley provincial estanca algo de acá. Entonces. Es así, la ley provincial lo que dice, las leyes en sus articulados, cuando vos tenés que adherir, te pone en el último artículo que la municipalidad podrá adherir a eso. Yo presenté la adhesión en lo municipal para que se pueda concretar eso.
está en comisión porque la realidad es que, como dice él, hay un montón de grises y un montón de cosas que cuando vos las bajás a cabo decís, bueno, ¿y esto? ¿De qué manera lo trabajamos? ¿De qué manera lo hacemos? Quedamos que volvemos a juntar a la comisión, después por ese problema nos juntamos, no se convocó a quienes abastecen, que son justamente quienes van a tener que poner los medidores bidireccionales que van a hacer que uno pueda inyectar, pueda vender y demás, porque son la parte fundamental de esto, más allá de que se pueda presentar o no la adhesión, pero como decía él, la cuestión surgió ahí con qué hacemos con todo esto. Sí, me parece súper importante, es súper agradable la conversa y las distintas miradas. Sí, solo una... Dale, adelante. No, simplemente completar lo que comentaban ellos. En Santa Fe está muy desarrollado ese tema, inclusive con tarifa, y está previsto el tema de inyectar a las redes. Lo que se puede hacer ahora solamente es que alguien genere para su domicilio, pero no lo puede inyectar. Como decía Santiago, hay muchos grises, fundamentalmente el tema de seguridad. No están aprobados los elementos, porque si alguien, por ejemplo, nosotros estamos haciendo mantenimiento en una red, cortamos el servicio y alguien inyecta energía en forma, digamos, de su domicilio a esa red, puede haber un problema de electrocución. Bueno, hay una discusión técnica bastante importante, no se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa? Y el gobierno no está propiciando que la gente compre esos equipos, porque si no están homologados van a ser una inversión innecesaria. Como dice Santiago, bueno, tenemos lo de la escuela que ya está, inclusive hay algunos usuarios de la Estrella Federal que tienen paneles y demás que quieren inyectar. Hasta ahora solamente están tomando para ellos mismos, pero no lo pueden inyectar. Y desde el punto de vista tarifario, como vos decías, ya está sancionada también inclusive la tarifa, donde se determina cuánto se va a remunerar a ese usuario. Se va a remunerar lo mismo que vale la energía que se entrega, menos el costo de llevar la energía hasta ese lugar. O sea que está bastante avanzado, pero falta definir esos grises que por ahora son muchos. Pero bueno, nosotros por supuesto estamos dispuestos a acompañar. Bueno, Darío es parte de nuestro Consejo de Administración, así que si hay una propuesta la plantearíamos y estamos dispuestos a acompañar. Y todo lo que comentaron ustedes de la energía distribuida es tal cual. O sea, ustedes ven los grandes monstruos eléctricos, esos aparatejos, esas columnas enormes que atraviesan todos los campos. Bueno, eso hay que tratar de reducirlo porque son carísimos y antieconómicos, y la generación micro es fundamental, pero realmente lleva mucho trabajo. Y también el tema tarifario. Hoy el tema tarifario no permite o no propicia la compra de estos elementos. Estos elementos son caros, pero por otro lado, el tema tarifario tiene un subsidio tal que a un pequeño sector de la comunidad les conviene invertir y al resto no. Entonces la tasa de recupero es larguísima. Entonces hay varias facetas que habría que ir ajustando. Sí, yo leí se pagaba un excedente por esta cuestión, por la cuestión de inversión. Bueno, energía limpia. En este caso te pagan menos, porque ¿qué pasa? El distribuidor, en este caso, tendió una red, y esa red hay que mantenerla, operarla, y cuando se rompa hay que restablecerla. Entonces hay un pequeño monto que, por ejemplo, para tomar un dato concreto, un usuario de altos ingresos paga 30, 35 pesos de kilowatt y se lo van a remunerar en 26. Esa es la diferencia, el fee que hay entre comprarlo directamente al distribuidor o entregarlo a la red. De todos modos, ese monto que se paga hay que cruzarlo con la inversión que hay que hacer, y el tipo de consumo y los años de recupero. Pero nosotros estamos dispuestos a colaborar. Pero con Santiago, son cuestiones políticas también, la cuestión de tarifa y subsidio. Sí, sí. O sea, se podría cambiar la matriz y decir, bueno, no subsidiamos la energía que se fabrica con métodos convencionales, vayamos y subsidiemos a la energía limpia, y sobre todo doméstica. En realidad la ley nacional eso está, migrar a un subsidio hacia la energía limpia, pero bueno, son decisiones políticas. Toda esa discusión se llama transición energética, ¿no? O sea, toda esa discusión es transición energética. Por eso decimos que eso está en curso, tenemos que ver qué hacemos. Y la discusión de fondo, fíjense que siempre está rondando sobre lo mismo, es
estamos todos de acuerdo acá, digamos, en impulsar un camino hacia allá, más allá de que pertenecemos a diferentes partidos políticos y diferentes ideas, pero bueno, tenemos que hacer fuerza. Lo que no podemos ser inocentes es que acá no están sentadas las relaciones sociales de poder. Hay grupos económicos detrás, hay intereses detrás, y es eso, es decir, si nosotros somos los representantes del pueblo, de la ciudadanía, tenemos que hacer fuerza después en el Consejo Municipal y ser coherentes con lo que decimos. Digamos, sabemos que después aparecen esas presiones, digamos, porque si todos estamos de acuerdo y todos más o menos manejamos la misma idea, pero no la podemos concretar, es porque después aparecen otros intereses que no nos representan y que finalmente son los que definen el futuro del territorio, ¿no? Eso era un poco lo que veíamos en la presentación. Entonces, esa es la invitación de fondo de la discusión de la mesa hoy. Es decir, gente, construyamos colectivamente, siendo diferentes, ese futuro que queremos, o sea, habilitar esa posibilidad. Eso, como decían ahí, como decía Germán, como decían los compañeros, como decía Manuel, ¿qué es lo que impide? Bueno, son relaciones de poder, no son los intereses de los que están sentados en esta mesa, son otros intereses, pero bueno, tenemos que enfrentarnos a esos intereses, porque si no, son los que nos definen, como decía Rece, nos definen el uso del suelo, y quien define el uso del suelo define el futuro de la ciudad. Coincido, y le sumo uno más, que es dejar de lado las cuestiones políticas y poder sentarnos a trabajar sin existencia. Sí, yo creo que tiene que salir acá un compromiso de las cuatro partes, que sea que me toque gobernar de Ramallo, incluir el tema del ambiente y del taller ecologista a la municipalidad de Ramallo. Tiene que ser un grupo de consulta permanente que vincule todo lo que es la parte ambiental con todo lo que es la parte de política social y, bueno, como dice Paula, que trabajar unánimemente para esto, porque creo que nos incumbe a la sociedad en general. Y la parte educativa es fundamental. Eso no tenemos que separarnos de eso, porque va a facilitar un montón para lo que viene. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos dimos. Bueno, estamos a disposición para lo que sigue, no solo taller, el UPBA, que puede elaborar con UPBA desde acá, digamos. Nosotros vinimos como taller, porque esto en realidad lo armamos allá, lo presentamos allá, y pedimos permiso allá para traerlo para acá, porque lo hicimos de acá y formamos un territorio. Pero bueno, podemos elaborar con UPBA. El martes que viene estamos preparando un documento desde taller también que va a ser presentado a nivel nacional. O sea, propuestas, digamos, locales a nivel territorial, no sé si conocen a la investigadora Martínez Bamba. Pero bueno, es parte de eso, de lo que decíamos, de la relación de lo global y lo local. El escenario privilegiado para pensar todas estas políticas públicas, todas estas cuestiones que mencionaba el compañero, cuestiones energéticas, cuestiones de residuos, la escala local es privilegiada, es la escala privilegiada para pensar esas transformaciones. Así que eso, agradecer, ojalá el espíritu de esta mesa pueda prolongarse después de las elecciones.